Tienes el don de la esperanza. Ay, ¿qué tanta esperanza sientes? Cáncer. Está en fase 4. Tenemos que comenzar con el tratamiento cuanto antes. Gracias por estar siempre al pendiente. ¡Patrón! No me conecto. Mi carnala se arrepintió. Tenemos a nuestra hija, Salvador. Les queremos presentar a Sarita Cero Franco. ¿Por qué no recupera a la Josefina? Hace caso. Pues mi hijo entonces le lleva mariachi, flores o a ver qué fregados. Si yo digo que ese chamaco que estás esperando no es del de Felipe, sino de Héctor Ruiz, pues mi palabra es la ley. Ay, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Tráeme al marrano. Quiero ver mi oro. Pues yo quiero hacer un brindis por el clan Acero Quintanilla. Porque nada de lo que hemos logrado valdría la pena sin ustedes. Y quiero que sepan que yo sacrificaré mi vida por ustedes tal y como sé que ustedes lo harían por mí. Así que celebremos a los que se nos fueron, a los que ya no están acá, pero también a los que van llegando. No te prometo que va a ser fácil aguantarla, pero vas a ver que mujeres como ella ya no existen. A ver, espérate, mijo. Es que ya no sé si me estás echando flores o nada más me estás metiendo el pie. Espero que sea la primera, ¿eh? Salud, salud, salud. Salud. Salud, mija. Aprovechando el viaje, Chava y yo queríamos pedirte algo, Vicenta. Que seas la madrina de bautizo de nuestra Sarita. ¡No, hombre! Vengan para acá. ¿Quién más? ¿De carnala? Sí, con todo gusto. Yo me pongo ahí en el altar, ¿no? Esa posición no te la puedo ofrecer a ti porque acabas de llegar, Alberto. Sin ofender. No, tranquilo. Además, esa Mijo, y ese derecho lo tengo yo por puritita antigüedad, hombre. Y aparte les voy a decir una cosa a ustedes dos. Sarita merece tener al padrino más de todo Tamaulipas. ¿Qué pasó, mi gallo? ¿Y con esa lengua piensas apadrinarla o qué? Mire, yo le voy a decir algo. En la iglesia, ¿se acuerda del cura de la iglesia? ¿Se acuerda del hijo de su p*** madre, el cura de la iglesia? ¿Se acuerdan, no? Hijo, bájele a la chupadera ya, hombre. Miren nada más. Pues ya cómo todavía. anda. Ay, ¿y el salud qué, pues? ¿Para cuándo? ¿Otro? ¡Ey! No, ya no, gracias. ¡Salud! ¡Salud por Sarita! Y por los aceros, ¿eh? Por los aceros, familia. Los amo. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué haces? Nada, hijo. Tenía mucho calor y me vine a refrescar un poquito. No tienes que pretender, ma. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, pensé que no había secretos en esta familia, pero aparentemente eso no te aplica a ti, ¿verdad? Hijo, perdón. Sí me siento muy mal, pero son cosas que pasan. Así es la vida y ¿sabes qué? Voy a salir adelante. Con tu ayuda, mi amor. ¿Quieres mi ayuda? ¿Que se te zafó una tuerca o qué? Felipe, estoy pasando por un momento muy difícil. Ahora más que nunca necesito tu ayuda, hijo. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Que quieres mi ayuda? No, pues, ¿sabes qué? Como que no estoy ayudando hoy. Pero si quieres le puedes decir a tu noviecito Héctor Ruiz que él te ayude. Sí, y él te ayuda y van agarraditos de la mano directo a la fregada, ¿no? ¡Sos una mentirosa! Me utilizaste a mí, a mi ex burdelito, para hacer tus trampas y tus cochinadas. Toma. Yo no quería. No quería. No. No me diga. Tiene que ser uno muy mala gente en esta vida para hacer semejante cosa que en contra de una persona, parce, para joder por plata. Es que no solamente joder gallo, joder toda una familia. Tuve que hacerlo. Tuve. Tuve. Claro, yo también tuve que hacer muchas cosas en esta vida.
Tuve que empezar desde cero hace unos años, vendiendo cuquitos, vendiendo brasieres en la calle para poder comer. Ahorita me cerraron mi burdel y entonces, ¿ah? Tengo que cambiar el negocio, pero eso no me da derecho a joder a toda una familia, por Dios. Samantha tenía que cumplirle a Héctor. Te juro que me obligó. Pudo haber sido Héctor o el mismísimo Coco, no me importa. Pero vos no tenías por qué hacer eso. Joder al gallo, joder a Josefina, a sus hijos, a todo el mundo, a toda una familia, ¿sí te das cuenta? Yo te di la confianza para que me contaras absolutamente todo. Te di comida, dormida, a vos y a la borracha de tu mamá. Más respeto que estamos entre damas, ¿eh? ¿Damas? ¿Damas, señora? Aquí no hay ni damas chinas para que sepa. Y necesito que ustedes dos me empaquen los 3 chiros que tienen y se me largan de mi casa porque no quiero que mi hijo Alvarito esté al lado de 2 porquerías como ustedes dos. Espérame, Tuti. Por favor, espera. Te vi con Héctor, ma. Vi cómo ese p... te acariciaba la mano. ¿Y eso qué significa? ¿Me puedes explicar? Porque como que no logré entender tu pedo. Oye, a ver, espérate. ¿Por qué me estás hablando así? Hijo, ¿volviste a consumir? Dime la verdad, Felipe. Sí, ¿no? Cambia el tema. Digo, es que te estás dando golpes en el pecho por lo que te hizo el gallo, pero tú eres igual. Oye, ya bájale. Deberías de darte un baño antes de hablarme así. Creo que no estás entendiendo. ¿Te explico? Ese p... de Héctor, ese c... me mostró las fotos de Samantha y el gallo en la cárcel. El gallo tiene razón. Seguro, Héctor está detrás de todo esto, pero a ti te vale madres, ¿no? Porque digo, tanto p... pedo nada más para meterte una revolcada se ha de sentir c... Yo no tengo nada que ver con Héctor. Que te quede claro. Es que le bajas a tu paranoia. ¿Y a qué te refieres con que Héctor planeó todo? ¿Que también planeó que tu papá fuera y se metiera en medio de las piernas de esa niña? Por favor, mira, yo sé que ustedes ya hicieron las paces, que se llevan muy bien, y que está bien porque es tu padre, me da mucho gusto, pero las cosas como son. ¿No te das cuenta que él acabó con la carrera del gallo y ahora con su matrimonio? ¿Y tú? ¿No te das cuenta que Héctor fue el que hizo que retiraran los cargos en contra de tu padre? Gracias a él, tu padre está libre. Y claro, gracias a los abogados que pagó Vicenta. Pero a lo que voy, hijo, es que Héctor es una buena persona. Mira, hasta me habló de una clínica de rehabilitación para ti. ¿Una clínica? ¿Me quieres meter en una clínica para qué? ¿Eh? ¿Así estoy? ¿Eh? ¿Sí? Hijo, necesitas ingresarte. Mira nada más cómo estás inventando historias de la nada. Ahí nos vemos, Josefina. Hijo, escucha, hijo. Nada. ¡Mamá! ¿Qué le hiciste? Nada. Bueno, ¿por qué fregados todo este...? ¿Qué le pasó a tu madre, Chepina? No sé. Chepina, mija, Chepina. ¡Mamá! Chepina, ¿me oye? ¿Me oye? Chepina. Samantha no tiene la culpa de nada. Fui yo quien la obligué. La vendí a Héctor. No solo a Héctor, sino a varios. ¿Es en serio lo que usted me está diciendo, señora? Ofrecí a mi niña por dinero. Yo soy la que no tengo perdón. Uno cree que ha visto cosas horribles en este mundo, pero esto de verdad... Ay, muchacha. Ay, Samantha, de verdad, todo eso es verdad. Todo eso es cierto, míreme. Yo te juro que pensé que le hacía un favor. Yo quería que la vida de mi hija fuera diferente. ¿Diferente? O sea, peor que la suya, ¿cierto? Perdóname, soy una burra. Yo te quiero, mi hija, te quiero. No, pues si así es queriéndola, como era odiándola. ¿Ah? La verdad es que Héctor nos tenía amenazados a las dos. Nos quiere matar. Ay, no, Susu, ya, no sigan hablando. Qué pereza, voy a estar terminando como una Magdalena llorando, no. Bueno, está bien, pues, retiro lo dicho. Se pueden quedar. Y en esta casa yo les voy a dar comida y dormida y todo lo que necesiten, pero eso sí les voy a pedir el favor. Ayúdenme a hundir a Héctor. Héctor es un tipo que tiene muchos contactos. Mami, tranquila, Shushu, usted preocúpese, muñeca, en cuidar este bebecito, ¿sí? Venga, mami. Ellos son los mandraques, patrón. Han estado conmigo ya desde hace un rato. Para que usted siga con vida. Sin lana ha estado muy caro. Pero hemos sobrevivido. Y como puede ver, tenemos un
de merca para vender, dinero y clientes que nos respetan. Así que, les repito, patrón, no necesitamos a ningún pin marrano para sobrevivir. Los aceros son muy duros, igual que yo. Tú mismo lo has dicho, le robaron el oro al marrano. Sí, patrón, pero no Pero tenemos... nada, lo que necesitamos para ganar esta guerra es todos los aliados que podemos tener. ¿Está claro? Sí. Ok. En este business la lealtad se paga. Y nadie paga mejor que el Teca Martínez. ¿Estamos? Sí, patrón. Bien. Ya están llegando. Órale, recíbanlos. Si se tuercen las cosas, los matamos a todos, ¿entendido? Atentos, Buenas. No. Es que tú tienes que ser un robot. ¿Cuántas veces te han dado por muerto ya, Debo contar las que me intentaste matar tú. Hasta parece que no estás contento de haber regresado del más allá. ¿Qué te parece si nos sacamos una foto, Mucho cuidadito, Pacha. Mucho cuidadito. He is back. Sin jaladas, vato. Se la chica. Te meto un plomazo porque el patrón me lo pidió. Es que no lo puedo creer. Lo logramos. Nuestra bebé Salvador. Mira qué hermosa. Hola, amiga. Ella es Rosario Franco, tu mamá. Yo soy Salvador Acero, tu papá. Y te juro que siempre te voy a proteger. Y te voy a cuidar cada segundo de mi vida. He tenido defectos. Pero te prometo que siempre te voy a amar. Y voy a hacer todo para que tengas una vida feliz. ¿De quién son esos ojitos, mi Sarita? Tuyos. Muchos dicen que el dolor te fortalece, pero ahora me doy cuenta que el amor te hace eterno. Y ahora que te tengo aquí, que te tengo conmigo, que sé que eres parte de mí, por fin entiendo a mi mamá. Ella vivió y murió para protegerme. Y lo mismo voy a hacer por ti, mi niña. Por Elizabeth y por ti, mi Chayo. Te amo con toda mi alma. El hijo pródigo vuelve a casa, que no, bruto. Claro. Volví con mi patroncito. El único. Se me hace que a ti también te chirría la reversa, ¿verdad? Veo que tienes muy fresca la memoria, Ateca. ¿Por qué no recuerdas que me debes tu vida y tu libertad? ¡Cállate, estúpido! Si está vivo, es porque yo lo salvé de... Acá estamos para hacer borrón y cuenta nueva. Y tal vez se me olvide que tú me robaste mi oro. Órale. Tú y yo estamos fregados. No tenemos business, ni raza, ni oro. Entonces lo pasado queda atrás. Bajen las armas. Soy todo oídos. Ve. Propongo que hagamos una alianza entre tú y yo para deshacernos de un enemigo común. Los Acero Quintanilla. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo!
Llegó la hora de la venganza.